sitio a través de, pues no sé, Dropbox, Syncini, cualquier otra nube que utilicemos. A la hora de abrirlo con Emacs, como os he dicho, resalta la sintaxis. Si puedo, os dejaré también en las notas del programa parte de la sintaxis, ¿vale? Para que veáis a la hora y ya pues podéis jugar. Una vez abierto Emacs, pues escribís esa sintaxis y veréis que podéis subrayar texto, podéis resaltar en negrita los hipervínculos. A la hora de escribir un enlace, pues aparece, digamos, el nombre de ese hipervínculo. No necesariamente tiene que salir la URL escrita, igual que sucede con el Markdown. ¿Y cómo funciona? ¿No? Bueno, como sabéis, se basa en un onliner, es un sistema jerárquico de notas. Y bueno, pues funciona mediante, a la hora de crear, por ejemplo, el primer título, por así decirlo, pues utilizamos un asterisco, espacio y escribimos el título. Todo el contenido que esté debajo de este título, a la hora de situarnos con el cursor en Emacs, nos deslizamos con los cursores, las flechas de arriba y abajo, sin ningún problema. Nos situamos en ese título. Bueno, pues si utilizamos la tecla tabulado, automáticamente se contraerá todo el contenido que hay debajo o se extenderá. Una vez creado el título, por ejemplo, pues podemos escribir un texto. Como os digo, si nos ponemos encima, le damos a tabulado, pues se esconderá todo el contenido que hay debajo de ese título. En el caso de pulsar tabulado, pues se volverá a extender todo el contenido. Una vez creado esto, podemos crear también subtítulos dentro de un título principal. ¿Cómo? Muy sencillo. Debajo puede haber un contenido de texto, pero justo debajo, tal como vamos escribiendo toda esta nota, poniendo dos asteriscos, en este caso, crea una subcategoría dentro de la categoría principal. De manera que del mismo modo, si nos ponemos en el título principal, a la hora de dar tabulado, pues se extenderá y veremos todas las subcategorías. Si nos situamos en la subcategoría y damos a tabulado, pues se extenderá esta subcategoría. Y así sucesivamente. Bajo una categoría principal, por así decirlo, ¿no? En este título que lleva el asterisco, bueno, pues debajo podemos crear otra categoría principal con un único asterisco y el título. Y así sucesivamente vamos creando, digamos, categorías y subcategorías o notas, subnotas dentro a lo largo de nuestro archivo .org-mode. Yo, por ejemplo, en el caso de Linux, pues tengo una categoría que se llama Linux. Dentro de Linux, pues tengo otra categoría que se llama escritorio, servidores, sería asterisco Linux, justo debajo, dos asteriscos, servidores, justo debajo, dos asteriscos, escritorio y así sucesivamente. De manera que todo aquello que vaya situando debajo de esa subcategoría, de ese subtítulo, pues quedará, como os digo, escondido o se extenderá todo el contenido y lo podremos ver. Entonces es muy fácil. ¿Por qué? Porque digamos que, al igual que sucede, por ejemplo, con los mapas mentales, vamos estructurando desde ideas muy principales a subideas, por así decirlo, ¿no? La verdad es que el ORG-Mode, ya os digo, puede servir para hacer guiones, por ejemplo, en el caso del podcast, para podcast, como os digo, tener notas, subnotas, y de hecho, como os comentamos en el podcast, podemos también crear tareas, el to-do, el done y demás. Pues bueno, esto ya hablaré más en profundidad en otros podcasts, igual que crear tablas que se pueden exportar a CSV. Todo este contenido que hacemos en ORG-Mode también, mediante Emacs, con una serie de atajos, que ya lo veréis, se puede exportar en HTML, en Markdown, en texto plano, en Word, en un montón de formatos. De manera que, bueno, pues como veis, Emacs es un editor de texto que nos permite, pues además, después, a posteriori, exportarlo también a PDF, por ejemplo, de manera que podemos hacer pues todas esas notas, al final, digamos que no quedan atrapadas en una aplicación de notas privativa, cerrada, sino que además todo esto lo podemos exportar pues al formato que queramos. Como una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, pues aquí os dejaré un vídeo en las notas del programa donde podréis ver cómo funciona el ORG-Mode y algunas de las cosas que podemos hacer con él. El vídeo no está en castellano, pero bueno, es un poco para que veáis a nivel gráfico, ya que por el podcast entiendo que va a ser un poco más complicado que os hagáis la idea si no lo habéis visto nunca, cómo es el ORG-Mode. Pues bueno, aquí en este vídeo podéis ver cómo es. Así que no me extiendo más, simplemente dos cosas, dos apuntes. Bueno, primero, animaros con el tema del ORG, os dejaré en las notas del programa los enlaces a los atajos de teclado, os dejaré en las notas también un poco la sintaxis del ORG-Mode.
Y recomendaros podcast de Lorenzo Latareao. Ya salió el podcast. Sí, Lorenzo, me has ganado la apuesta. Estoy ahí con Python a medias, pero no, ¿cómo que no? Digamos que me has ganado ya de calle. Además ya va por el episodio 5. Supongo que quizás cuando ya publique esto igual ya ha sacado el 6º episodio. Y bueno, genial, ¿eh? Está muy interesante tu podcast, así que lo recomiendo. También lo añadiré en las notas del programa. Y después el podcast de Mosquetero Web, de los lunes con Mosquetero Web, os recomiendo mucho el de Carlos Castillo, que lo escuché, buenísimo, que por cierto contigo, Carlos, tenemos que grabar, lo tenemos pendiente desde hace más de un año y no encontramos el momento. Grabaremos un podcast de fotografía, aquí me comprometo públicamente, a ver si tanto él como yo, primero fui yo, ahora somos los dos, la verdad es que está complicado el poder grabar, pero bueno, tenemos que grabar un podcast juntos. Y os recomiendo mucho el podcast porque explica, bueno, su vida, cómo se inició en la fotografía y demás, y está muy, muy interesante. Así que no me extiendo más. Animaros, ya os digo, empezar con Emacs, instalar Emacs, empezar a juguetear con los atajos de teclado y posteriormente pues crear vuestro primer archivo .rge y comenzar a utilizar la sintaxis, que os dejo aquí en las notas del programa. Así que sin más, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.